Hoy vamos a compartir lo que tiene que ver con la historia de Santiago del Estero, información acerca de lo que es el día de mañana. Bueno, un día muy importante que se celebra la creación de la Madre de Ciudades en los 466 años que vamos a estar cumpliendo en el día de mañana. Y para hablar de historia, de lo que sucedió en Santiago del Estero, tenemos la presencia, la visita del licenciado Carlos Álvarez, a quien le vamos a dar la bienvenida en el día de hoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luciana? Bueno, un saludo a toda la gente del cable, bueno, a todos los telespectadores. Y bueno, hablando un poco de lo que es la Fundación de Santiago, sí. Como decía, creo que viene para el 9 de julio. Sí, exactamente. Bueno, hablábamos de que había toda una discusión. De que había toda una discusión y bueno, la discusión, digamos, nunca traigo material, digamos, sí. Pero es muy importante, por ejemplo, este último libro, sí. En donde hay mucha más documentación y en donde de forma clara queda como que el día de la Fundación de Santiago fue el 29 de junio de 1550, es decir, un poco más de 3 años de lo que se festeja hoy, digamos. Y bueno, me tomé el trabajo de hacer como un resumen de lo que dice el doctor Raúl Jorge Lima, que en el libro que se llama La Fundación de Santiago del Estero, deja en claro, digamos, que fue Núñez del Prado el fundador y que, bueno, la última vez que vine justamente había dejado ese interrogante de quién era, si sí. Núñez del Prado o Francisco de Aguirre. Y bueno, ya había muchos antecedentes en relación a si lo de Francisco de Aguirre era traslado o fundación. Y bueno, queda, digamos, en este libro evidenciado que lo único que hizo fue trasladar la ciudad que ya estaba establecida, aproximadamente 14 cuadras de lo que sería hoy el barrio de la Católica, sí, como hasta para que la gente se ubique. Claro, hasta lo que es el emplazamiento actual. Y bueno, digamos, está dada la discusión, por ahí en aquellos años para los 400 años de Santiago, justamente porque era una discusión entre quién había fundado, si era uno u otro, para los 400 años se reunió un año antes, en 1952, la Academia Nacional de Historia, que, como te decía, sin tener todos estos datos nuevos, lo dice de forma taxativa, incluso después hay un decreto del gobernador de Santiago en donde define que el día digamos, de festejo, por llamarlo de alguna manera, de fundación, es el 25 de julio de 1553. Entonces, ahí digamos que algunos años paró, si se quiere, esta discusión, pero digamos, de ahí hasta ahora hay nuevos datos, hay nuevas fuentes que dicen exactamente lo contrario, hablan de Núñez del Prado, como que habría que digamos, de alguna manera, darle más reconocimiento a todo lo que hizo. Y como te decía, para la Fundación de Ciudades había ciertos requisitos que uno tenía que cumplir. Para el caso, Núñez del Prado cumplió todos y Francisco de Aguirre no, digamos. O sea, además, o casi digamos. ninguno. O sea, había cierto protocolo, como te decía, un emplazamiento en donde había, digamos, una plaza de armas, que vendría a ser como un fuerte o un regimiento. Había también, o sea, necesitaba dos capellanes, o un capellán por lo menos, que también lo cumplía, en este caso, Núñez del Prado, y también, por supuesto, vecinos importantes que le van a dar lugar a lo que es el ayuntamiento o cabildo para aquellos años. Y bueno, para el caso, toda la gente del cabildo, por decir de alguna manera, y todos estos requisitos los cumplió Núñez del Prado, fundó la ciudad del Barco en el 29 de junio de 1550, es decir, 3 años antes de lo que nosotros festejamos.
Y bueno, justamente aquí una reseña muy cortita, no me gusta leer, pero sí. Como dato es muy importante. Festejamos el 25 de julio. Dice, festejamos el aniversario de la fundación de la ciudad y con muchos datos nuevos, como te decía. Estaría mal si así lo hiciéramos, porque esta ciudad fue fundada el 25 de junio por el mencionado Núñez del Prado, por lo tanto cumplió 467 años de existencia. ¿El capitán Francisco de Aguirre no merece el monumento que en su honor se erige en la Costanera? Sí, lo merece. Lo merece porque en diciembre del 55 y en febrero del 56 envió bastimentos desde Chile para, digamos, de alguna manera sostener la ciudad. Claro, entonces, sea, también tuvo un accionario importante, digamos. Tuvo un accionario importante, pero, por ejemplo, hay muchos otros datos. Diego de Villarroel, que era sobrino de Aguirre, funda Tucumán y aproximadamente unos años después, Fernando Mate de Luna, que en Tucumán hay una calle, avenida importante que nos lleva al cerro y que fue el que trasladó la ciudad a lo que hoy es San Miguel de Tucumán. Y de ninguna manera se lo toma a Fernando Mate de Luna como fundador. Claro. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que, reitero, la ciudad del Barco del nuevo maestrazgo de Santiago, así se llamaba, fue trasladada a lo que hoy es el emplazamiento actual, y como te decía, dentro del protocolo de la fundación de ciudades, prácticamente Aguirre no cumple con ninguno porque no lleva a sus pobladores, hace una irrupción en lo que era la ciudad del Barco, toma preso a muchos vecinos importantes y lo deporta a Lima, justamente con los dos capellanes que tenía. Entonces, uno de los protocolos importantes, que era justamente la cuestión o la pata religiosa, tampoco la tiene, porque los deporta. De apellido Trueno era uno de los capellanes que formaba parte de la religiosidad de la ciudad del Barco y que, por supuesto, ninguno de los dos está a la hora del traslado, porque ahora sí se puede decir con fundamento de que se trató de un traslado y no de una fundación. Bien, ¿y por qué esto del traslado? Claro, digamos, se traslada a la ciudad fundamentalmente porque estaba muy cerca del río y en poco tiempo habían tenido problemas de inundaciones y esas cosas. Lo mismo después en el emplazamiento que hoy tenemos, a través de barricadas o de darle otro curso al río, digamos, se pudo contener y se pudo sostener esta ciudad. Esta ciudad que pasó por miles de situaciones y que en este caso Aguirre sí es importante por el hecho de sostenerla, digamos, ¿no? Fue 2 veces gobernador, bueno, pero en el medio también, cuando irrumpe en Santiago, porque se trata justamente de eso, aquí tengo un libro que lo conseguí después de mucho peregrinar, de marzo del 18, de Christensen, en donde justamente no solamente denosta la figura de Aguirre, habla de las tropelías de Aguirre y por supuesto también en 1918 lo toma como el verdadero, digamos, fundador de Santiago, Núñez del Prado. Núñez del Prado, que es llevado prisionero a Chile, hace una presentación judicial en lo que era la audiencia de Lima y 2 años después, en 1555, hacen lugar y le restituyen todos los honores en relación a su, digamos, a su fundación, a lo que era teniente gobernador del Tucumán. Y bueno, situaciones que, como te digo, después uno no entiende, digamos, por qué la pasan por alto. Claro, ¿por qué la historia no las cuenta tal cual fueron, digamos? Y por ahí he visto cuando aparece documentación tan importante como la que apareció ahora en Charcas, en Bolivia, se encontró actas capitulares importantes que pertenecían a Santiago. De hecho, casi 200 años de actas capitulares desaparecieron. Entonces, eso, digamos, en algún punto hizo que no tengamos documentación que te diga fehacientemente
el día de la fundación o qué es lo que pasó. Entonces, hasta que recién en 1981 Gastón Doucet, como te decía, encontró estas actas y los mismos vecinos del 29 de junio de 1550, es decir, 3 años antes, son los que figuran en la ciudad de Santiago del Estero, y que entonces uno dice, bueno, no, esto es puramente un traslado, que fue lo que pasó. Te daba el ejemplo de Tucumán, también hay un ejemplo en lo que es Córdoba. Córdoba se trasladó de una margen del río Suquía a otra, y el fundador siguió siendo Cabrera. Entonces, ¿por qué allá de alguna manera se respetó a su primer fundador y por qué aquí no? Ese sería el gran interrogante. La importancia de poder, indagar, ¿no?, acerca de la historia, de cuestionar la historia también que tenemos. Y bueno, ahora el punto es, si nosotros tenemos tanta documentación, si nosotros vemos que el que trasladó la ciudad varias veces a un lugar seguro, como era Santiago, porque el último traslado es de febrero de 1553, o sea, estamos ahí nomás, y le cambió el nombre y queda como el fundador. O sea, ¿por qué no dar al César lo que es del César, saben decir? Entonces, ese es el gran interrogante. Cuando ahora, digamos, podemos decir que Núñez del Prado fue el fundador, ¿qué hacer para, de alguna manera, rectificar todo lo dicho anteriormente? Como te decía, hay un decreto que te dice a vos que el fundador fue Francisco de Aguirre. Hay una Comisión Nacional de Historia que se reunió aquí en 1952, que te dice fue Francisco de Aguirre, y ahora aparecen tantas cosas que bueno, habría que rectificar todo eso, y la gran pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Claro. porque, como te decía... Tantos años de historia, conociendo la misma historia, y bueno, y ahora es como que... Claro, y aquí hay muchas... En este libro, que es de, como te decía, de 1918, sí. Aquí en la parte final, en donde prácticamente, ahí lo remarqué, dice, probablemente hubo grandes crecidas del río Dulce por enero o febrero del 53, anegando el terreno donde estaba asentada la ciudad, pues fue por esa causa que Aguirre a mediados del 53 hizo correr el asiento más cuadras al noroeste, es decir, a donde está ahora. A donde está, claro. Esta es una documentación, como te decía, muy importante para los que nosotros nos gusta la historia. Todo lo que dice aquí en relación a Aguirre y a Núñez del Prado deja, digamos, claramente, y estamos hablando de 1918, en donde dice que Núñez del Prado fue el fundador de Santiago, el verdadero fundador, y que Aguirre no hizo sino mudar el asiento unas pocas cuadras para evitar las inundaciones y posteriormente cambiarle el nombre. Bueno, este documento, como muchos otros libros y posteriores hallazgos, hacen, o podemos decir, digamos, de manera cabal y con documentación, que antes justamente capaz que ese era el punto, capaz que faltaban algunos datos, y que por supuesto lo importante de la historia es tener un respaldo, digamos, científico, llámese actas, llámese documentos, cartas y muchas otras cosas que le sirven al historiador para, digamos, de alguna manera certificar esto. Entonces, el gran interrogante es, ¿hasta cuándo vamos a seguir festejando este día? El 25 o este día lo festejamos como lo que es el día del patrono de la ciudad y no justamente el día de la fundación. Bueno, eso más o menos para resumir todo lo que... Toda la historia de Santiago del Estero. Nos vienes a poner un chip diferente, totalmente licenciado de todo lo que venimos conociendo, ¿no? de nuestro Santiago. Y de la madre de ciudades, digo, ¿tiene algo que ver también esto de que haya sido la primera claro, eso sí es lo que ciudad fundada en Eso es lo que está claro, porque justamente de aquí salieron las otras expediciones, porque había un asentamiento fuerte, real, definitivo. De hecho, de las mismas de aquí salieron y fundaron, entre otras, Tucumán, Córdoba, La Rioja, Salta, Catamarca. O sea, digamos, fue un lugar importante
Y como dice también Christensen en ese libro, La Fundación de Santiago del Estero, del año 1918, dice justamente que las primeras familias patricias criollas nacen justamente de lo que es Santiago. Por supuesto, después por una cuestión territorial, por una cuestión que tiene que ver, entre otras cosas, digamos, con la naturaleza, fueron las otras provincias por ahí más beneficiadas desde lo económico también. Mirá lo que es Córdoba ahora y mirá lo que somos nosotros, claro, en algún punto. Sí, sí. Entonces, de todas maneras, esto sí está claro, digamos, que es la madre de ciudades, y si es madre de ciudades desde 1553, lo es mucho más, digamos, como madre de ciudades de 1550. Claro. Entonces, digamos que hoy por hoy ya no es tanta la discusión, como te decía, porque se descubrió y se reconoció a Núñez del Prado como el verdadero fundador de Santiago. Bien, en definitiva. Bien, licenciado, ¿qué libros son los que recomienda para leer Bueno, acerca de la historia de Santiago del Estero, la gente que le gusta leer también, claro, interiorizarse un poco el último más? donde hay una recopilación histórica prácticamente de lo último que se descubrió y de la nueva documentación es este libro, Perfecto. Fundación de Santiago del Estero, de Raúl Jorge Lima. Eso, digamos que debería ser el comienzo de llegar a darle a Núñez del Prado el lugar que se merece. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a vos. Compartíamos las palabras del licenciado Carlos Álvarez, que nos hablaba acerca de la historia de Santiago del Estero y, bueno, de la duda ahí, bueno, no la duda, ¿no? Ya la certeza de quién fue el fundador de la Madre de Ciudades.